y vamos a continuar con otra especialista de publicidad, pero esta vez de publicidad social, Fabiola Fernández Carillo. Sí, muchas gracias, Carl. Entonces, Fabiola Fernández Carillo nos va a platicar sobre las campañas sobre racismo en México, entonces campañas sociales y América Latina. Fabiola es doctora en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo México, licenciada en Derecho por la UNAM, con un máster en Publicidad en Madrid y un diplomado en Kinesiología Emocional por el Instituto de Medicinas Tradicionales ahí en Barcelona. Fabiola es fundadora y directora de la agencia 11.11 Cambio Social, especializada entonces en publicidad social. Y también es integrante del colectivo para eliminar el racismo en México, Coopera. Es socia fundadora de la Asociación Civil Comparte una Ola, en la que se trabaja con niñas de casas hogar en México. Fabiola es profesora de la Diplomatura en Género e Igualdad en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, de la Maestría en Emprendimiento y Responsabilidad Social de la Universidad Hort México y de Licenciatura en Comunicación Social de la UC. Imparte talleres sobre comunicación y publicidad social, género y racismo. Entonces, en grandes rasgos, Fabiola, ¿qué nos va a compartir hoy? Lo siguiente, en esta ponencia, Fabiola va a reflexionar en torno a las campañas sobre racismo en América Latina entre los años 2000 y 2017, con especial atención en el caso de México. Esto con el fin de identificar las perspectivas desde las cuales se desarrollan estas campañas y reflexionar sobre las estrategias creativas que serían pertinentes de desarrollar en futuras campañas en México. Entonces, otra vez, no solo se va a tratar de indicar algunos puntos críticos, sino también brindar sugerencias y alguna otra solución, ¿no? Para que estas campañas tengan un mayor impacto en la esfera pública. También van a haber reflexión acerca de las ideas sobre cambio social y la publicidad social y los problemas comunes que enfrentan las campañas sociales en México y en América Latina. Fabiola, qué gusto tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, Yuris, por la invitación. Muchas gracias también, Carl, por tu presentación, que yo creo que nos sirve de marco para entrar de lleno en lo que yo quisiera presentar. Como tenemos poco tiempo, lo centré más que en América Latina, en México. Si después alguien tiene alguna duda, podemos ampliar en eso. Y lo comparto pantalla. Traté de hacerlo como sencillo para dedicarnos. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? Está perfecto, Fabiola. Adelante. Bueno, entonces, actualicé un poco la presentación porque quería incorporar algunas de las cosas que recientemente hemos trabajado desde la Agencia 1111 Cambio Social en torno a las campañas. Que justamente, retomando lo que se decía anteriormente sobre si es posible o no el cambio, yo tengo una visión muy optimista y basada tanto en el pulso de lo que ha sucedido en México en la conversación con respecto al racismo y el racismo en los medios. Por eso tenemos ahora incluso este coloquio y muchas de estas acciones en los últimos años, como este que realizan ahora con la Universidad Iberoamericana, que yo lo celebro mucho, pero creo que el pulso ha ido incrementando y de hecho ahora que les platique vamos a ver como una tendencia a la alza de hablar cada vez más sobre estos temas y desde distintas trincheras. Yo les voy a platicar desde la mía, que nos da ciertas libertades y que nos permite ir posicionando temas. Entonces, voy a dividir la exposición en dos partes, comunicación racista y comunicación antirracista. Esta es una presentación que hago en varios de los talleres que damos, donde abordamos con detenimiento los discursos que se han construido con base a la
comunicación racista que, como nos cuenta Carl, obedecen a los procesos colonialistas y al trabajo que hay que hacer para esta decolonialidad. Entonces, yo quisiera empezar con esta frase que me parece fundamental y a mí me gusta mucho, de Manuel Castells, que es: la batalla por el poder es una batalla que se juega en nuestras mentes. Entonces, cuando hablamos de racismo y medios de comunicación, estamos hablando de cómo ha sido programada esta información en nuestra mente por el proceso colonialista. Y me gusta mucho, entonces, cómo se especifica aquí. Nuestras mentes viven inmersas en un entorno de comunicación donde reciben las señales con las que activan las emociones, generan los sentimientos, se forman las decisiones, que yo diría se transforman en acciones y en anuncios concretos, en estructuras, en racismos estructurales, en formas en las cuales se distribuye el poder. Porque cuando hablamos de racismo, simplemente para contextualizarlo rápidamente, estamos hablando de una idea de que las razas existen, que evidentemente es completamente falsa, pero que con base en esa idea utilizada en un proceso histórico, se asignan y se distribuyen privilegios a un grupo de personas en la sociedad con respecto a otras. Entonces, un grupo de personas en la sociedad de tez blanca tienen determinados privilegios y otros grupos de población no. Entonces, es una distribución injusta de privilegios. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, esta otra frase creo que es muy importante porque nuestra mente va a dictaminar dónde ponemos nuestra atención y dónde ponemos nuestra intención para la construcción de la realidad. Y ahí lo dice, esto viene desde hace 3.000 años con el Toltecayotl, y Naomi Klein, que es la autora de No Logo, de la teoría del shock, y me gusta mucho, se los recomiendo, ambos se los recomiendo mucho la lectura. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención? Y parte de este congreso y de lo que estamos haciendo aquí es repensando dónde estamos focalizando nuestra atención y nuestra intención. Entonces, la comunicación racista, brevemente, porque quisiera ser respetuosa con el tiempo, ¿sobre qué narrativas ha girado? Sobre la idea de mejorar la raza, que tiene que ver con ser de color de piel moreno, negro, te deja fuera de posibilidades, con la idea, por tanto, de mejórate, modifica, por tanto, tu color de piel, y el futuro y el patrimonio y la estabilidad, para que lo tengas tienes que tirarle a lo blanco. La infancia debe ser blanca. Y esto se correlaciona con el sistema de castas del que habló Carl, poniendo estas imágenes que todavía sigue permeado hasta nuestra actualidad. Segundo punto, la deshumanización y la folclorización, con esta idea de nuestras tradiciones, nuestras raíces, y lo que hablaban, ¿se acuerdan del anuncio de Sears, ¿no? De tratar como objeto a los seres humanos. Todo esto, pues la decolonialidad y el colonialismo lo explica. Tercero, la idea de que todas estamos mezcladas. Entonces, aquí hay un problema que no nos daría tiempo, evidentemente, de hacer en esta exposición, sobre cómo el mestizaje ha confundido y ha dificultado la discusión sobre el racismo en México y en América Latina, pero en México particularmente, bueno, en general, con esta idea de que si estamos todos mezclados, pues entonces no podemos hablar de racismo. Claro, cuando ya te pones a ver a detalle, pues resulta ser que, como diría Mónica Moreno Figueroa, hay unas mezclas mejores que otras, ¿no? Entonces está el tema del orgullo de ser mexicana, que esto lo voy a retomar ahora en las campañas que hemos hecho, y la idea de no asumir el discurso colonialista y la decolonialidad que ahora viene. El cuarto punto es el doble esfuerzo. Demuestra que mereces estar ahí. No va, o sea, si tú eres de piel morena tienes que hacer un doble esfuerzo, y si eres mujer, ahora lo vamos a ver con el tema de la interseccionalidad, tienes que demostrar permanentemente que tienes que estar ahí. Y el quinto punto, en México casi no hay población afrodescendiente. La gente afrodescendiente es de lugares como Centroamérica y o de Estados Unidos, que esto digamos que en los últimos 5 años cada vez se ha ido hablando más, y ahorita más adelante vamos a hablar sobre esto. Hay varias ideas, pero mira, aquí nada más te pongo un ejemplo, no me voy a extender en esto, pero fíjate en esto, estas son publicidades que recogí en 2020 de las casas, caminando, publicidad. Y si tú ves en estas publicidades, todas estas son para compra de edificios y de propiedad y de patrimonio, o sea, no estamos hablando de que compres algo menor. Y la gente que establece estos procesos de la publicidad, no es que tengan todas estas ideas colonialistas metidas adentro y que entiendan todo el proceso por el que están llegando a la conclusión. Lo que sí es que tienen claro qué imágenes tienen que poner y qué imágenes no tienen que poner. Y esto opera a nivel consciente e inconsciente, que también es muy importante. Y si tú ves la generalidad de estas 3 imágenes, te vas a dar cuenta que la infancia ve a la niña
tiene el cabello más blanco que sus papás. Entonces, esta idea de hay que mejorar la raza, que viene desde la sociedad de castas y cómo tenía que ser, digamos que la intersección de castizo, mestizo y para purificar otra vez la raza y lograr ser español, sigue estando presente en cómo se correlaciona con la idea del patrimonio. Y así te lo podría contar de cada una de estas narrativas. Pero ahora me interesa centrarme en, por tanto, por dónde va ahora la comunicación antirracista o cómo pensar esas narrativas y por dónde han ido. Y te hablo desde digamos que tomando en cuenta 3 puntos. Uno, el análisis de las campañas que hemos realizado sobre racismo en México. Yo he participado en 3 de estas campañas, he sido directora creativa. 2, en pensar las oportunidades perdidas que se han hecho desde la publicidad, justo por la incomprensión de la complejidad del fenómeno del racismo en México. Y el tercero es las experiencias haciendo campañas y talleres sobre este tema, que las he tenido tanto como directora de 1111 Cambio Social, como integrante del colectivo para eliminar el racismo en México Coopera, como profesora y como mujer mestiza en México, y me sitúo desde ahí porque creo que es importante en este tema, desde donde nos situamos para cómo hablar con estudios universitarios. Entonces, en cuanto al primer punto del análisis de las campañas de racismo, escribí un artículo que abajo está la referencia, que coordinó, por cierto, Carl, de Westminster Papers, que tiene que ver con cómo se ha hecho, o sea, cómo ha sido la forma en la que se han establecido las campañas sobre el racismo en América Latina. Y te pongo 4 puntos que me parecen los fundamentales. El primer punto hay que poner mucha atención. Fíjate, de las campañas que se han hecho del 2000 al 2017, el 41.6% hablan de discriminación y no de racismo. Qué interesante, ¿no? Son campañas sobre racismo, pero hablan sobre discriminación y no de racismo. Entonces, ¿por qué es este hecho? Esto habla de la incomodidad que representa el tema del racismo en México. De hecho, la primera campaña que se hizo a nivel nacional donde se hablaba sobre racismo y no de discriminación en México la realizamos en 1111 para el CONAPRED, y fue una campaña que se llamó Racismo en México, de la cual salió un video que se volvió viral, que es el experimento de los muñecos, sobre el que ahora hablaremos, pero que justamente desde la agencia teníamos el lineamiento. Cuando nos acercamos al CONAPRED para proponerles esta campaña, teníamos la firme convicción que se tenía que hablar de racismo y no de discriminación. Y esta campaña fue exitosísima, pero fíjate que al año siguiente, cuando CONAPRED continúa con este tema, regresa a hablar sobre discriminación en general y abordar dentro de la discriminación el tema del racismo, por la presión. Ahora, esto que te platico es en 2011. De 2011 a 2021 se ha movido la conversación y eso es algo muy positivo que ahora vamos a ver. El 25% de las campañas hechas en esta fecha indican que el color de piel y las características físicas sí influyen en la forma en la que se tratan a las personas, y el 8.3 señalaban que el color de piel y las características físicas no deberían de influir en la forma que se tratan las personas. Pero el problema con estas campañas, cuando en un proceso o en una realidad como la descrita, como la mexicana, sobre la cual nos hablaba Carl, del fenómeno sobre el racismo y el proceso colonialista en América Latina y en México, es que no te puedes saltar procesos. O sea, tú no puedes hablar de que todo el mundo somos iguales en un país donde hay claras diferencias, como lo muestran la ENADIS, la encuesta de movilidad social, el censo. Entonces, no puedes hablar sobre la igualdad de color de piel si tú no muestras o no enfatizas que existe una desigualdad, porque lo que estás haciendo es silenciar voces que necesitan estar presentes en la conversación. Y te pongo que el 8.3 de estas campañas son sobre fútbol y racismo, que fíjate, las campañas sobre fútbol y racismo, que es un escenario o una oportunidad donde se podrían plantear muchísimas iniciativas, se desdibujan, o sea, simplemente es alto al racismo, pero no hay un compromiso real sobre cómo poner o cómo frenar el alto al racismo. Oportunidades perdidas en publicidad sobre racismo. Aquí vamos súper rápido, ¿no? Pero mira, te cuento Aquí pudiésemos hablar de muchísimas cosas, pero te voy a contar rápidamente cosas que me parecen muy interesantes. Uno, esto no es en el caso mexicano, esto es en Colombia, y esta es la portada de Lola, que es una portada donde sale las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, Colombia, en la formidable mansión de Hollywood,
de Sonia Sarsour en Beverly Hills de Cali. Entonces, toman esta foto. O sea, aquí hay muchas cosas que podríamos analizar. Mira la portada, mira las dos mujeres afrodescendientes colocadas en la parte de atrás. Otra vez volvemos a la parte del discurso, la de deshumanización, como objetos. Y esta portada obviamente fue súper criticada. Es muy interesante, no sé si todavía está en la red, una llamada que le hacen me parece que es a ella para explicar, y ella no entiende por qué esto es racista. No, o sea, en su argumentación no logra entender por qué la gente le está molestando si ella lo único que quiere es mostrar y ayudar a la gente, y ella uno de los argumentos es, yo le doy trabajo a la gente, yo trato bien a la gente, no sé por qué me están tratando así. Y esto, que lo muestro, Oportunidades Perdidas, es una respuesta de una revista que se llama Soho, que es una revista, digamos, que muestra un montón de cuerpos femeninos, como de más para hombres, o sea, no más para hombres en el sentido, o sea, puede ser para quien sea, pero es una tipo Playboy, pues, es lo que quería decir. Entonces, la respuesta es elogio de la mujer negra, y entonces salen todas las mujeres que se ponen, y entonces en Beverly Hills, la mansión, etcétera. Entonces, fíjate, en una parte está las mujeres negras al servicio de las mujeres blancas, y la respuesta es las mujeres negras al servicio o al placer de los hombres. Y ponen a estas mujeres como objeto. Entonces no hay un cuestionamiento de fondo de lo que está pasando aquí, y aquí puedes ver una interseccionalidad entre racismo y sexismo y muchas cosas más, pero bueno. Y esta es otra campaña que también fue una campaña de Heineken que tuvo mucha complejidad porque querían repensar justamente con esta nueva ola de todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años y cómo se han movido las conversaciones con la cerveza india y la idea de pinche indio, que de entrada es interesante, es, ok, si tenemos la cerveza indio podemos ayudar a apuntalar, a deconstruir este mensaje, pero la forma en la que se hace y la forma en la que se busca deconstruir no tiene claramente una estructura o una comprensión del fenómeno del racismo y de una mirada antirracista. Y acaba siendo así, retomada por distintos influencers que no tienen las características físicas, ¿verdad?, de personas morenas o de personas a las que se les pudiese decir esto, y se vuelve, mira, me muero de risa de la campaña Orgullosamente Indio. No mames, hasta cuando tratan de ser inclusivos quieren gente bonita. Entonces, aquí podríamos hablar de más cosas, pero es interesante cómo los esfuerzos que se están haciendo, si no hay una formación y una educación sobre cómo hemos sido programadas o cómo hemos sido aprendides para el tema del racismo, cómo lo podemos deconstruir. No es así, hay un proceso. Entonces, mira, en la comunicación antirracista quisiera darte un ejemplo de 3 campañas que hemos realizado y aprendizajes que nos sirvan de bases, de reglas, le diría Cali, me gusta su idea, yo me pongo como bases para una comunicación antirracista. Entonces, la primera campaña es a la que se hizo referencia, que se llama Afrocenso MX. Esta campaña la planeamos en el Colectivo para Eliminar el Racismo en México y Unción y Cambio Social para la Fundación Kellogg, porque venía la pregunta del censo, donde por primera vez, desde 1780, se iba a incorporar, fíjate qué fuerte, la pregunta sobre autoadscripción para personas negras, afromexicanas o afrodescendientes en el país, lo cual te habla de esta invisibilidad, y hasta 2019 a nivel constitucional se reconoce esta población que forma parte es el 2% de la población de México. Entonces, en esta campaña, para realizarla, establecimos varias cosas. Lo primero era el compromiso con cuáles iban a ser los lineamientos creativos que íbamos a seguir en esta campaña. Y estos lineamientos creativos teníamos claro qué era lo que no, o sea, lo que íbamos a evitar, y creativamente íbamos a estar todo el tiempo replanteándonos no caer en esto. Entonces había varias cosas importantes. Uno, la no revictimización, la no folclorización y la idea al revés, te lo digo, que fuera el tono de la campaña, que el tono de la campaña queríamos que fuera un tono de empoderamiento, un tono en primera persona, un tono propositivo y dar voz a las personas. Entonces, si tú ves en esta campaña, trabajamos varias cosas. Quienes participamos en la campaña, en el equipo creativo, estaba yo, estaba miembros del colectivo Coopera, estaba Judith Bautista, que es una mujer indígena, y estaba Mónica Moreno, que es una mujer afrodescendiente, ¿no?, afromexicana.
negra. Y quienes participaron en la campaña también, estas fotografías fueron tomadas por un fotógrafo que es Hugo Argüelles, creo que siempre confundo su apellido, pero bueno, que él es un fotógrafo afromexicano y también por un fotógrafo de la Costa Chica, también afromexicano. Entonces, formaron parte tanto en el equipo creativo como la gente que participó creativamente en el proceso de la campaña, eran personas, había gente afromexicana. Y esto era interesante porque cuando pensábamos las ideas o repensábamos la parte creativa, había un proceso de consulta y un proceso de incorporación. Otra cosa que fue importante de esta campaña es que realizamos un pretesteo con las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes. Y esto es fundamental porque mira, si el anuncio, ¿recuerdas el anuncio de Cerveza Indio? Si nos los mandan a gente que trabajamos estos temas, oigan, ¿qué opinan de esto? Es no puedes salir con este anuncio porque te van a tal. Entonces, es muy importante que como estamos cambiando o empezando a comprender estas nuevas narrativas, nos fijemos claramente en cómo los estamos construyendo o desde dónde. Entonces, ahí es donde los lineamientos creativos eran muy importantes y el punto número 1 era repensar, o eso es mi aprendizaje tanto como investigadora como creativa de estos temas, es todo el tiempo reconocer el racismo que tengo internalizado por ser mexicana, por vivir donde vivo, reconocer que tengo que trabajar permanentemente mi mirada, de construir permanentemente mi mirada y que no porque trabajemos estos temas durante 10 años eso deja de estar presente. Entonces es como asimilar el racismo que tenemos internalizado, respirarlo y de construirlo en un proceso de caminar pausadamente. Otra cosa importante de esta campaña es que, y aquí lo puedes ver también en esta primera parte, es que quisimos hacer varias cosas simultáneamente. Entonces, estamos haciendo una campaña hoy por hoy con respecto a la población afrodescendiente, metemos lenguaje incluyente, sexogenérico, inclusivo. Estamos deconstruyendo, por ejemplo, aquí la relación entre hombres en esta idea del machismo, entonces ponemos a 2 hombres, a un papá con un niño en una posición afectiva, cariñosa, bonita. Aquí, por ejemplo, existe todo un desconocimiento sobre quiénes son afromexicanas y quiénes no son, porque ha habido todo este proceso de invisibilización. Entonces, en el caso de Daniela, por ejemplo, que fue quien nos permitió participar en esta fotografía, su mamá es afrodescendiente, pero su papá no, pero ella sí es afrodescendiente. Entonces, si notas, es una mujer que no necesariamente debería ser una mujer afrodescendiente físicamente, pero que lo es. Entonces, esta campaña nos permite repensar varias cuestiones. Otra cuestión, meter temas de diversidad sexual. Entonces aquí colocamos, por ejemplo, un espectacular de una mujer trans afromexicana en el puerto de Veracruz y estamos trabajando simultáneamente el eslogan, que son 2 eslogans, este se ha utilizado mucho, es aquí estamos, aquí estuvimos y aquí estaremos, haciendo un punto. Si ves ya la parte de georreferenciales para en México está sucediendo esto. Y la otra parte, si me preguntas si soy negra, afromexicana, afrodescendiente, pero por supuesto que sí, que es este tono afirmativo de no hay ninguna razón para que no, pero por supuesto que sí, ¿no? Hay un proceso creativo más grande, pero es importante. Y estamos trabajando muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, este es el cierre de la campaña que también es interesante porque los personajes los pasamos a animación y varias cosas, ¿no? Y llegamos hasta mostrar cuáles son los resultados del censo, etcétera. Entonces, aquí vamos en replantear una mirada, establecer los lineamientos creativos de no victimizar, no folclorizar. Esto también es evitar el tono pedagógico y dar voz a las personas de las que estás sabiendo, involucrar a la población objetivo y pretestar los mensajes, que es fundamental. Bueno, yo en la agencia, cualquier cosa que salga es pretesteo. Esta otra campaña es interesante, porque es una campaña que hicimos recientemente para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta que nos hacen, la idea, digamos, el brief es, bueno, una campaña con respecto al 8 de marzo y la interseccionalidad. Entonces, la propuesta que les hacemos es generar unas cápsulas. Ya nos dicen, bueno, nos interesa que aparezca una mujer indígena, etc. Entonces, para hablar sobre la interseccionalidad. Entonces, en esta cápsula se hablan de temas, por ejemplo, acceso a la educación, capacidades diferentes, etcétera. Pero si tú le das clic, esta es una cápsula que empieza una mujer hablando en náhuatl, está subtitulada al español
y tienen lengua de señas y se hablan de la temática. Entonces es muy interesante, digo, ahorita no te puedo dar play, pero ya estamos hablando de la interseccionalidad sucediendo, porque ya de entrada, hacer el ejercicio del cambio a que una mujer que habla náhuatl todo el tiempo le corresponda estar haciendo ella un ejercicio de bilingüismo para decir sus ideas en español, a que tú puedas ver lo diferente, te permite situarte y pensarte en otro punto, lo cual nos pareció súper interesante. Y además, lo que me gustaría traer aquí es que cuando tú generas estas nuevas narrativas desde la interseccionalidad, salen nuevas preguntas, salen nuevos planteamientos y salen nuevas necesidades. Entonces aquí, por ejemplo, fíjate, la interseccionalidad sabemos, bueno, como concepto de interseccionalidad es que en una misma persona aparezcan distintas opresiones que le complejizan la vida en la sociedad. Entonces, digamos, una mujer si es complejo, si además esa mujer es una mujer indígena, tiene una doble opresión, y si además esa mujer indígena tiene una capacidad diferente, tiene una triple opresión que tiene que ir trabajando y que le complejiza esto. Entonces, en esta campaña, fíjate cómo en esta interacción de mujer indígena, te pongo entre paréntesis con discapacidad, porque por ejemplo a mí el término de discapacidad me parece completamente desempoderante, pero como es el término jurídico, cuando te toca hacer una campaña tienes que replicar términos que no necesariamente tú convivas, ¿no? Entonces, con una mujer con una capacidad diferente, resulta ser que en México la lengua de señas solo existe a nivel, digamos, lengua indígena en el caso del maya. Y esto lo aprendimos a partir de realizar esta campaña. ¿Qué significa esto? Que el resto de las mujeres indígenas que digamos que son sordas en determinadas comunidades, solo pueden hablar o pueden tener una comunicación de señas, digamos, tzotzil, con su comunidad. Sin embargo, si se va a una comunidad más distante, tienen otras reglas en las cuales se da esa comunicación, por tanto, no se puede comunicar. Fíjate qué fuerte. Entonces, aquí podemos entender cómo cruza la parte de la interseccionalidad, la parte del racismo y la parte de la comunicación. Entonces, oportunidades que se abren con esta mirada. Fíjate, si tú lo piensas desde ahí, pues hay todo un área de trabajo en términos de comunicación para intérpretes, para traductoras, traductores de lenguas indígenas, para editores, porque lo que nos veíamos, lo que nos planteábamos aquí era a la hora de editar, o sea, a la hora de poder editar los diálogos de Magda Flores, que fue quien aparece, que es una mujer practicante de la lengua y de su cultura, nahua, de Hidalgo, a la hora de poder editar, pues las partes de lengua náhuatl no las podíamos editar porque la gente que editaba no hablaba esa lengua. Entonces, en el video, en estas, hay participan dos. Participa Cristina Gil, que es una mujer Cristina Gil es una mujer afrodescendiente de la red de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México, y Magda Flores, de la Huasteca náhuatl, y en la parte de Cristina podíamos evitar, editarla, pero la parte de Magda, ella al final de lo que nos decía, lo decía en náhuatl y después nos decía en español de qué se trataba. Pero si hay todo un laboratorio que trabaje con las lenguas náhuatl indígenas en la parte de edición, estamos viendo que cambiando las narrativas se abren un montón de oportunidades de trabajo laborales y etcétera. Y como tercer punto y final, quisiera hablar sobre la campaña Racismo en México, que es esta campaña que les platicaba que se hizo en 2011, de la cual se pueden hablar de varias cosas, pero me quisiera centrar. Esta campaña está en el Museo de Memoria y Tolerancia, junto con otra pieza también de esta campaña, y de ahí quisiera rescatar dos cosas. La campaña surge en diciembre de 2011, ¿ok? El experimento de los muñecos, y el número de vistas que tiene esta campaña es 6,5 millones. Lo que planteábamos en esta campaña en ese momento es, ¿sabe México que es racista? Y es interesante porque fíjate que en enero de 2012 se hace una parodia sobre esta campaña por parte de Wherever Tomorrow, donde nuestro posicionamiento aquí era replicar un experimento que se hizo en los 40 por los Clark en escuelas segregadas en Estados Unidos, donde se veía los efectos psicológicos a nivel consciente e inconsciente de la programación sobre el racismo en México. Y es muy interesante porque, a diferencia de lo que se preguntaba en el experimento de los muñecos que se había hecho antes en Estados Unidos, además de que es la primera vez que se hace en español, digamos, para América Latina, preguntamos los porqués. Y en los porqués
esta campaña es muy fuerte porque hay dos carpetas mentales muy fuertes. Por un lado, la inocencia de las niños y niñas, pues, y por el otro lado, el racismo estructural y la programación sobre el racismo. Entonces, en muchos de los porqués, por qué prefieren al muñeco moreno, te dicen no sé. Y te dicen no sé porque ahí está esta parte estructural de aprendizaje sobre el racismo. Sin embargo, en el pico de la ola, cuando va subiendo la ola, surge esta parodia, evidentemente para subirse a la ola, el número de vistas y todo lo que te da, pero fíjate que yo creo que esto no hubiera sucedido si esta campaña se hubiera lanzado en 2021, ¿no? Pero como era en 2010, y la conversación, nosotros queríamos hacer una campaña sobre qué vamos a hacer con respecto al racismo. Y viendo las respuestas de la gente, reformulamos a ¿sabe México que es racista? Y este fue tema de mi investigación doctoral. Y olvídense, o sea, analizamos los comentarios de YouTube durante el primer año con respecto a esta campaña y fueron durísimos y hubo un proceso grande de negación sobre el racismo en México, cosa que se ha ido moviendo, ¿no? Porque evidentemente no se puede tapar el sol con un dedo. Pero fíjate aquí qué interesante, porque digamos que si en este momento este influencer hubiera apoyado la idea sobre el racismo, pues la discusión hubiera tomado un rumbo como de propulsión. Sin embargo, en la parodia de lo que se habla es que no es racismo, es una cuestión de psicología de color. Obviamente blanco, bueno, malo, negro, malo, pues los niños se van por psicología de color, no existe, o sea, no pigmentocracia, no racismo en México, no, sino simple psicología de color. Entonces, interesante también en términos de lo que iba sucediendo. Y otra cosa que es muy importante, que es otro punto que quisiera retomar, que lo vi dentro de las tesis, es el cuidado que tenemos que hacer quienes trabajamos sobre estos temas con las imágenes y con los cuerpos de las personas que salen en las campañas que hacemos. Como tú puedes ver tanto en esta como en esta, fue un video que era muy exitoso, que bajamos de las redes sociales para trabajar en el blur de los rostros de las niñas y niños. Porque cuando lo hicimos replicando, o sea, inspirados en más o menos lo que estaba sucediendo en las redes sociales al inicio, te hablo en el 11, donde los rostros no estaban tapados. Sin embargo, tras revisar todos los comentarios de las redes sociales, nos damos cuenta que es un tema primero que las redes sociales tienen un contenido grande, fuerte de haters, ¿no? Eso es una cosa que sucede. El pulso es muy enardecido, es un medio impersonal, lo cual hace que la gente pueda opinar lo que quiera con mayor irresponsabilidad y eso genera que en un tema tan polémico como el racismo y los mensajes tengamos que ser muy cuidadosos con cómo lo estamos estableciendo. Por ejemplo, con respecto a las niñas y niños que salieron en este video, que realmente fueron las madres de familia que dijeron, yo no eduqué a mi hijo de esta manera, no puedo creer que responda a esto, y que asistieron con nosotros a un taller y a partir del taller nos dieron su autorización para que se pudiera generar esta pieza a manera de abrir la discusión sobre el racismo en México, que funciona y que realmente es una pieza que lo sigue haciendo. Muchos de los ataques fueron contra los niñas y niños y contra las padres y madres de familia cuando ellos eran los que querían como desarticular esto, ¿no? Entonces, esta es otra campaña que también hicimos desde Coopera, que se llama Así vivimos el racismo, perdón, que en un momento de pulso coyuntural en las redes sociales fue buleada y nuevamente estaban los rostros de las personas. Entonces, este punto 7, que es especial cuidado sobre los temas que hay que trabajar en las redes, que es la identidad, el pulso del debate y los haters y conocer el manejo de crisis, creo que también es muy importante cuando estamos hablando sobre comunicación antirracista. Y retomar simplemente como punto final sobre los temas en los cuales podemos trabajar para deconstruir. En investigación doctoral vimos varias cosas, pero uno era cómo decían expresiones como pinches niños no han ido a la escuela. Sin embargo, por otro lado, comentarios que decían, no, pues en la escuela yo estaba muy orgullosa de mis raíces oaxacas y me molestaban y me decían oaxaco hasta que los borré. Entonces, la escuela y la familia la escuela se piensa como un espacio neutro y no como un espacio de reproducción de conductas racistas, que es uno de los puntos más, digamos que básicos donde hay que trabajar esto, y la parte de la familia también y de los límites de la familia y de entender que el racismo, aunque se vive a nivel individual, obedece, o sea, hay dos dimensiones, y eso lo hablamos mucho en Coopera, el racismo, la dimensión emocional del racismo y la dimensión estructural del racismo. Y ambas
tanto la dimensión estructural como la dimensión emocional tienen que estar consideradas permanentemente para ver cómo podemos retomar y reposicionar esta comunicación. Entonces, básicamente, digamos que para pensar en esto, ¿no? Hacia dónde, cuáles serían las bases, o por lo menos desde mi experiencia en la construcción de campañas y talleres sobre mensajes antirracistas, es empezar por nosotras, replantear nuestra mirada constantemente, saber que tenemos el racismo internacional e internalizado, establecer lineamientos para no caer en lugares comunes, involucrar a la población objetivo, en la medida de lo posible, pretestar nuestros mensajes, tener esta mirada interseccional, cuidar que lo interseccional no borre la parte racista. Hay que entender que es nuestro sistema antropocentrista, patriarcal y racista. Atención al pulso de las redes y al manejo de crisis, y cuidar a quienes participan en nuestras campañas o mensajes. Pues eso es todo, les agradezco mucho, y cualquier cosa pues me encuentran por correo y en estas redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola. Magnífica exposición, tocas puntos muy importantes. También en la página de transmisión ya te están dejando varios comentarios con felicitaciones por tu exposición, y también hay varias preguntas. Entonces, no sé, nos ha funcionado ir una por una. Sí, te parece bien ese formato. Perfecto. Entonces, la primera pregunta por parte de Alicia. En los datos que presentaste al inicio de tu presentación, de tu exposición, si están incluidas las campañas gubernamentales del desarrollo social. Fíjate que las campañas gubernamentales de desarrollo social, por lo menos hasta donde las vimos, en las que yo investigué, no hablaban específicamente sobre el tema del racismo. O sea, creo es que justo uno de los principales problemas es que hasta digamos que el movimiento zapatista fue uno de los puntos que a nivel política pública marcó una diferencia entre la forma en la que argumentaba el gobierno mexicano de la inexistencia del racismo en México. Entonces, por ejemplo, incluso en una relatoría, cuando le preguntan sobre el levantamiento mexicano, en una relatoría que se tiene en una conferencia de la ONU, dicen que en México el gran problema tiene que ver con un tema de pobreza y de marginación, y no con un tema de racismo. Entonces, muchas de las campañas gubernamentales iban enfocadas más a la idea de solventar el tema de la pobreza y no de la marginación, pero no del racismo. ¿Por qué no? Porque el racismo es hablar de una cuestión mucho más estructural que te refiere a replantear las reglas del juego sobre las cuales se fundó el Estado mexicano. Ok, muchas gracias. Lila González te está preguntando, continuando un poco con el tema de lo gubernamental, ¿qué tanto, ya que estamos ahorita en la época de las elecciones y eso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los discursos de las y los candidatos son discriminatorios hacia grupos vulnerables, a tu parecer? La verdad es que tendría que revisar exactamente los discursos para poderte decir. Desconozco uno por uno los discursos para poderte decir, este discurso es racista en esto, este discurso es racista en esto otro. Lo que sí es que hay un trabajo muy interesante de Teun Van Dyke, si les interesa, sobre análisis del discurso, donde él hace una relación sobre las notas periodísticas y los encabezados periodísticos y las cosas que se enfatizan y las cosas que no se enfatizan. Por ejemplo, él está en Europa, entonces lo hace con respecto al tema de la migración, pero creo que lo podemos extrapolar a las notas de México, y entonces sale, boliviano roba en tal lugar, ¿no? Y si fuera una persona española dirían robo en el lugar tal. Pero de repente, cuando es una persona de Sudamérica, de Centroamérica, se especifica la nacionalidad en el titular. Boliviano tal. Entonces, ¿por qué en algunos puntos se utilizan determinadas puntos o características o palabras y en otras no? Entonces, eso también lo podemos empezar a extrapolar en qué mensajes, sin duda, se utiliza esta parte de yo creo que lo que es muy importante al hablar de comunicación racista y comunicación no racista hay varios puntos, pero el empoderamiento, ¿no? O sea, ¿desde dónde está esta mirada? ¿Desde dónde te estás tú planteando la conversación? ¿Desde dónde estás pensando el diálogo? Ok, perfecto. Aún seguimos recibiendo felicitaciones ahí en el chat de la
de la página de transmisión. Felicitaciones entonces por tu exposición. Por cierto, de una vez, si podrías volver a compartir tu información de contacto, la última Claro. diapositiva. Y mientras tanto, te leo la siguiente pregunta por parte de Jorge sobre los intentos de campañas al interior de las universidades privadas y públicas, si tales existen. Entonces, campañas antirracistas, supongo, ¿no? Ajá. Entonces, en el interior de universidades privadas y públicas en México. Gracias. Hola. Sí, perdón, a lo mejor se cortó un poco. Se cortó. Entonces, ¿Me estás diciendo las campañas? Dime. Jorge nos pregunta sobre la existencia y los intentos de campañas al interior de las universidades privadas y públicas. Campañas antirracistas, supongo. ¿Existe sobre eso? ¿Me preguntas? Si existe o si hay intentos de hacerlas dentro de las universidades. Yo creo que sí, digo, bueno, tendré que nuevamente dar clases en todas las universidades, lo cual no es mi caso. Sin embargo, lo que sí te puedo decir, fíjate, en términos de las campañas que se han realizado en México, hubo un pico, digamos que en mi análisis en el artículo, que es por cierto, coordina Yuristipa, en este artículo que analizamos de 2000 a 2017, en realidad de 2000 a 2010, que es una presión de las digamos que de las agencias internacionales por ir trabajando estos temas, se nota como una parte así. Pero en 2011, que sale la campaña Racismo México, y de ahí en adelante empieza un pico a tener cada vez mayor incidencia. Y yo creo que en las redes sociales lo podemos ver, o sea, realmente el pulso de las redes sociales, la campaña que Sears no bajó, ok, no la bajó Sears, sin embargo, fue súper criticada, súper atacada en las redes sociales, en distintas plataformas, y eso es algo que hace 10 años no sucedía. Incluso hace 10 años hablar sobre el racismo en México era de, ¿sobre qué estás investigando el racismo en México? Y ahora sí lleva a otras conversaciones o a otros lugares. Entonces yo creo que en las universidades, yo creo que la gente joven, concuerdo, cada vez más es receptiva a todos estos temas de cómo vamos a deconstruir esta sociedad racista, sexista, homófoba, antropocentrista, y yo creo mucho en la juventud. Claro que sí. Ok, perfecto, muchas gracias. La penúltima, una pregunta bastante específica por parte de Héctor. Entonces, es sobre la campaña donde participó Magda, entonces un hablante de náhuatl de la Huasteca. Y Héctor pregunta, para estas campañas, ¿cómo se eligen la variante del idioma? En este caso, entonces la idea es que lo que Héctor dice es que existen distintas variantes del náhuatl, entonces digamos cuál va a ser priorizada, ¿no? Claro. Mira, yo te contesto como directora de una agencia, y que eso realmente complejiza la discusión, que es, por un lado tú tienes la parte de qué es lo que tú quieres hacer creativamente, por otro lado tienes presupuestos, tiempos, demandas y la realidad técnica de que tienes que sacar la campaña adelante. Entonces es bien complicado porque nuevamente cuando hablamos de estos temas, de repensarlos y hacerlos de una manera diferente, pues implica en términos presupuestales, en términos de pensar las cosas, una mayor complejidad. O sea, es mucho más sencillo hacer una campaña en español y vámonos a hacer una campaña con este matiz. Entonces, realmente para los tiempos y las formas que teníamos, los criterios fueron, estamos en pandemia, ¿qué podemos hacer en pandemia? Tiene que ser en la Ciudad de México, donde tenemos el equipo que puede filmar y grabar, punto número 1. 2, ¿cuáles son las lenguas más habladas en México? Entonces está náhuatl, maya, en fin, haciendo este criterio. Tercero, ¿quién puede hablar sobre, porque además es muy específico, interseccionalidad y mujeres, hablando sobre mujeres de la diversidad sexual, mujeres, acceso a la justicia, al acceso a la educación, qué significa interseccionalidad, qué significa cómo combinan las opresiones? Entonces eso te va limitando a cómo se puede hacer esto, ¿no? Entonces, Magda Flores nos ayuda. Además, todo para ayer. Ya sabes que las campañas, cuando te llaman, es ayer más el trámite, que es la parte que aquí no conversamos, pero en realidad, si te dedicas a los medios y a la comunicación, sabrás que hay una parte administrativa de tiempos, burocracia, contratos, etcétera, que tienes que firmar y que tienes que sacar adelante. Entonces,
esos fueron los criterios y yo creo que salieron muy bien las cápsulas, la verdad, y que es muy interesante el ejercicio. Para mí fue interesantísimo el ejercicio de estar todo el tiempo escuchando, primero náhuatl y después español, repensándome que yo nací en la Ciudad de México y que con otra visión y con otra mirada yo podría hablar esa lengua, sin embargo es algo a lo cual nunca tuve acceso, y repensando además que hay un gran número de población en México bilingüe, cuyo bilingüismo es completamente, o sea, su ejercicio bilingüe de todo el tiempo estar pensando en otra lengua para traducirlo al castellano y al español y todas las habilidades que se tienen, si no es francés, inglés, chino, no existe. Alemán. Entonces, todo este trabajo mental del bilingüismo que tiene México no es reconocido ni valorado de la población por parte de hablantes de lengua indígena. Sí. Muchas gracias. Ya la última pregunta, y digamos también ya de una forma para cerrar tu exposición. A Simona le causa mucho ruido esa expresión de dar voz. Simona dice que pues la voz, sí, esas personas sí tienen la voz, pero sin embargo lo que no tienen son las plataformas. Entonces, ¿qué tan válido es utilizar la expresión darles voz a... Totalmente, o sea, sería dar plataforma, micrófono, totalmente, totalmente. Sí, creo que tiene que ver más con la parte del protagonismo, ¿no? Por ejemplo, en la campaña sobre Afrocenso, una medida que tomó el colectivo Coopera, que a mí me pareció súper bonita, es que cuando llamaban al colectivo para hablar sobre la campaña, se buscaban a gente que trabajaba en distintas organizaciones de personas afromexicanas, negras y afrodescendientes para que asistieran a las entrevistas y hablaran de ellas, de su proceso. Entonces había alguien del colectivo Coopera que acompañaba la entrevista, obviamente para hablar sobre los lineamientos de la campaña, pero hablaban, a eso me refiero, es como espacio, ¿no? Es como, sí. Sí, el micrófono, sí, exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, de nuevo, muchas gracias Fabiola por tu participación.